al titular de la Unión Industrial de la provincia de San Juan, el señor Ricardo Palacios, al cual le damos la bienvenida a la mesa de trabajo de los Cronistas de la Mañana. Muy buenos días, señor Palacios. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Bien, buen día a ustedes, muchas gracias por la comunicación. Le agradezco por su atención. Señor Palacios, ¿cómo le va? Daniel Núñez lo saluda, pero bien, le estábamos contando recién todas estas informaciones, tanto a nivel nacional como provincial, que están surgiendo y en materia justamente de las empresas. Algunos empresarios que ya han adelantado que el aguinaldo en la provincia de San Juan se pagaría hasta en 3 veces debido, a la situación económica del país. Mientras tanto, el ministro de Economía, muy optimista en el día de ayer o durante este fin de semana, habló de que ya hay recuperación desde el mes de abril en la República Argentina, fundamentalmente que se puede observar en los sueldos que han crecido a un promedio del 16%, cuando la inflación en el mes de abril fue del 8.8%, que se nota en los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados, pero la sociedad no tiene esa sensación, que ya hay algunos brotes verdes de alguna forma, teniendo paravaseando se dio con el gobierno de Mauricio Macri en esto que implica ya entrar en el segundo semestre. ¿Qué está pasando en San Juan? ¿Cómo ve la situación en San Juan, señor Palacio? Bueno, en esto que bien vos decís, yo creo que es importante, cuando uno está tan mal, cualquier cosita que es un poquitito superior o mejorador, creo que te hace ver que ya está saliendo a niveles como estabas antes. Pero la realidad es que el panorama sigue bastante complicado. Puede que hayan algunos sectores, o más que sectores, algunas empresas que puedan estar empezando a mejorar tal vez su capacidad productiva, sus ventas. La realidad es que en la general no, la caída en la industria sigue constante, llevamos prácticamente un año de caída que realmente es muy grave. A eso hay que sumarle todos los aumentos de tarifa, de energía, de gas, por supuesto la logística. A nosotros nos ha encarecido muchísimo. Entonces realmente el panorama es bastante malo. Sin ir más lejos, en estas declaraciones que he escuchado de algunos empresarios, que seguramente algunos empresarios están más complicados que otros, por eso más que hablar por sectores, me gusta hablar de empresas. Bien. Hay empresas pymes, chicas, que no tienen espalda financiera y tal vez están con una espalda tan acotada que para pagar al aguinaldo necesiten hacerlo en cuotas. Hoy día lo que estamos tratando de acceder, y que incluso hablando con entidades bancarias, es el crédito justamente para pagar aguinaldos. Hablamos de para poder pasar el momento, de pasar la coyuntura. Principalmente de eso es lo que se habla y se solicita desde la industria. El propio Caputo, ¿no?, en estas declaraciones que manifestó, también habló de que la inflación durante el mes de mayo va a ser inferior al 5%, y de la recuperación habló de que ya se observaba en el mes de abril que habían mejores ventas en lo que se refiere al automotor, la energía, hierro, acero. Ni hablar del sector bancario, manifestó, teniendo en cuenta los créditos hipotecarios que se estaban llevando adelante justamente por las diferentes instituciones bancarias. La construcción, la verdad que uno observa que la construcción, fundamentalmente que tiene que ver con la obra pública, está todo parado, y en San Juan se está moviendo apenas, teniendo en cuenta el esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial, ¿no? Sí, seguramente el esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial está ayudando y apalancando al sector de la construcción. Por supuesto no a los niveles que se necesitan aún, pero son las posibilidades que puede aplicar un gobierno provincial, ¿no? Al gobierno nacional, al haber parado la obra pública en su totalidad prácticamente, realmente llevó a la construcción prácticamente a un colapso.
Hoy día lo que se está viendo puede ser algo de inversión del sector privado, pero realmente es muy bajo, es muy poco. Claro. En San Juan no sé si alguna otra provincia o los gobiernos provinciales están haciendo aporte de dinero como para poder hacer obra pública, pero nosotros sí tenemos detectado que acá en el gobierno, por supuesto, ha sido una buena decisión, porque, a ver, si dejamos morir un sector, realmente la atracción que se genera con la construcción, como algún otro sector, como puede ser metalúrgico, minero, es una, digamos, que permite desarrollar otros sectores industriales más. Así que bueno, la verdad que es complicado, todavía no estamos con niveles bajísimos, muy bajos, y la verdad que estamos muy preocupados porque todavía no vemos, refiriéndome en este momento a la industria puramente, ningún tipo de herramienta dedicada o destinada a la industria en sí. Señor Palacios, ¿han hecho algún relevamiento, algún estudio de la capacidad, económicamente, lo que se denomina, y ustedes lo saben muy bien, lo que se llama la capacidad instalada y ociosa acá en la provincia de San Juan del sector industrial? ¿Qué porcentaje es? Es durísimo el dato. Estamos hablando prácticamente de un promedio de un 40% de baja, y estamos hablando que hay sectores que están con una capacidad ociosa cercana al 90% incluso. La empresa parada, básicamente. Prácticamente parada la empresa, mantenimiento puro, y en algunos casos es solamente como para poder juntar algo para pagar impuestos, ¿no? Caputo también manifestó algo importante y me gustaría saber su opinión, ¿no? Dijo que si se baja, que si se aprueba en el transcurso de los próximos días en el Congreso de la Nación, esto es en el Senado, la ley base, bajará el impuesto país del 17.5 al 7.5, 10 puntos, teniendo en cuenta justamente la expectativa que puede haber fundamentalmente para el sector empresario, ¿no? Esto que es bajar un impuesto tan grave como es el impuesto país. Sí, acá hay dos cosas para decir. Por un lado, es penoso, digamos, que quede supeditado a la aprobación de algo, llámese o léase presión hacia los legisladores. Porque la verdad que el impuesto país es algo que se debería eliminar directamente. Lamentablemente, viendo el vaso medio lleno, sí sería importante que aunque sea se baje. Entendemos, o por lo menos lo que se comunicó en su momento, en que se iba a eliminar para fin de año el impuesto país. Ese es un impuesto muy distorsivo que realmente a la industria la perjudica muchísimo. Nosotros estamos comprando hoy día materias primas, vamos de nuevo, con un 17,5% más de lo que compra el mundo. Entonces realmente eso es imposible. Y sin lugar a duda, para poder bajar la inflación y para poder mejorar la capacidad productiva y hacer a las pymes más competitivas, uno de los principales impuestos que hay que eliminar es este. Bien. No obstante, el paquete fiscal que va junto con la ley base tiene incrementos en la parte impositiva, ¿cierto, señor Palacios? Sí. Tiene más impuestos, básicamente, o por lo menos aumentan los impuestos. Sí, el paquete, la ley base toca todavía, se están analizando, porque la verdad que ahora hay que ver las modificaciones que se están aplicando. Todavía está llegando información, como así llegó la modificación que hubo de RIGI, etcétera, y se está analizando para poder tener una opinión más concreta, ¿no? Bien, estas modificaciones, recuerdo que la última vez que estuvimos conversando hablábamos justamente de uno de estos puntos que tiene que ver con la parte fiscal de esta ley base, que es el REGI. Y hablábamos, ¿no?, de alguna forma la diferencia que puede haber para los empresarios argentinos y los empresarios internacionales que pueden llegar con grandes inversiones a la República Argentina. Esto aparentemente se va a modificar. Pero la pregunta ¿es importante que la Argentina cuente con estas dos herramientas como la ley base y la ley impositiva para de alguna forma empezar el crecimiento?
A ver, este país es un país tan pendular que va de un lado para otro permanentemente, que si no se coordina y se genera alguna política pública de Estado que perdure en el tiempo, va a ser muy difícil que podamos crecer como realmente merecemos, ¿no? Somos un país que lo tenemos absolutamente todo y no tenemos nada. Sí. Entonces, por un lado, la ley base es una ley muy general. Yo creo que hubiese sido bueno que se hubiese tratado algunas cuestiones de forma más independiente para poder ser más claro, no quede todo atado en una ley que es básicamente la ley de leyes, es un compendio de muchas leyes. Pero bueno, es algo importante como para arrancar. Ahora hay que analizar si es buena, es mala, dónde está lo positivo, dónde está lo negativo, y ese es el debate que se debería generar. Después, un RIGI en un país normal, nuevamente, no haría falta ningún tipo de un régimen especial o particular. Ahora, Argentina, lamentablemente, necesita de estos regímenes porque si no, las empresas no se van a venir a instalar. ¿Quién puede venir a inyectar o a enterrar su dinero a un lugar que después no te van a dejar sacar tus ganancias? Claro, lo paro ahí, cepo cambiario, básicamente. El cepo cambiario te va y te vienen permanentemente con distintas leyes. Entonces, si vos no generás un marco acorde, va a ser muy difícil. Nosotros como sanjuaninos, como principales, digamos, productores de minerales, porque los tenemos acá, realmente para nosotros es importante que haya un régimen de incentivos. Ahora, por supuesto, un RIGI que tiene que contener también a las pymes, ayudarlas, que este crecimiento que podemos llegar a tener como provincia sea un desarrollo para todos los sectores y no se quede solamente en un solo sector. Básicamente lo que nos está diciendo va en consonancia a lo que manifestó el embajador de Estados Unidos cuando fue consultado la semana pasada. No sé si pudo escuchar las declaraciones de Mark Stanley, en donde manifestó, bueno, dio a entender de que este régimen llamado Sheiji no les interesaba, por lo menos las inversiones norteamericanas tanto, sobre todo lo que ellos solicitaban era una fuerte seguridad jurídica, y tocó de alguna forma lo que la desprolijidad que este mismo gobierno hizo con el sistema de salud privado, que primero los autorizó a darle con todos los aumentos y después ellos mismos que autorizaban se echaron para atrás y los terminó llevando a la justicia, los terminó castigando de alguna forma, ¿no, señor Palacio? Sí, en esto, Daniel, la verdad que el problema que tenemos nosotros en Argentina no es de un gobierno, no es de este gobierno, ni del anterior, sino es de todos. De todos. No hay un solo gobierno que sea coherente. Claro. Es una cuestión de sentido común muchas veces. Si nosotros analizamos todos los gobiernos que han predecido a este y el actual incluido, hacen y desdicen de una manera tan simple y tan fácil, y eso es lo que nos vuelve a nosotros un país muy poco serio a nivel mundial, ¿no? En donde todo se termina judicializando, parece, señor Palacio. Sí, la verdad que es una pena, insisto, somos un país que lo tenemos absolutamente todo. Podemos ver en otros países de copiar algunos modelos porque, por ejemplo, tienen políticas económicas a largo plazo y eso no se mueve. Puede moverse un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, pero tenés una columna vertebral y Argentina no la tiene. Ese es el problema y eso es lo que nosotros venimos solicitando hace tanto tiempo desde la industria, porque realmente ser industrial con políticas tan cambiantes, no recuerdo la quita de impuestos, sí, por supuesto, la suma de impuestos. Estamos hablando de que somos un país que tiene más de 140 impuestos entre municipales, provinciales y nacionales. Entonces ustedes entiendan no solo el costo que eso genera, sino también la carga administrativa. Estamos hablando de pymes, que son pymes familiares, que tienen 4 o 5 personas, y es toda la familia, tenés que tener a 2 personas solamente dedicadas para determinar y pagar impuestos. Claro. O
Entonces, bueno, es muy difícil de esta manera trabajar en el país para los que estamos. Imagínense lo de afuera, pensar en instalarse acá con estos problemas. Yo le voy a hacer la última para no restarle más tiempo y agradecido por la atención. Es una lástima que también en esta ley base, que es tan amplia, el tema laboral ha quedado como pequeñas reformitas, ¿cierto? Ha quedado muy disminuido, a la nada misma prácticamente, ¿cierto, señor Palacios? Sí, realmente fue una pena. Esto creo que lo hablamos la vez anterior. La verdad que muchos años desde la institución, desde la Unión Industrial Argentina, veníamos hablando con los sindicatos, habíamos llegado incluso a acuerdos, y es algo tan importante. Por eso lo que decía la ley de base, este compendio que al final de todo un poquito termina, a mi criterio, ¿no? Esto como opinión personal, termina siendo un error, porque hay cuestiones muy importantes que deberían haber sido tratadas de otra manera, por lo menos más seria. Ejemplo de esto es el tema laboral, ¿no? Por último, ahora sí, ya para liberarlo y darle las gracias, como siempre, señor Palacios, por tener la deferencia para comunicarse y conversar con nosotros. ¿Cómo observa de acá en adelante, teniendo en cuenta que ya estamos empezando lo que es el segundo semestre? Todos los gobiernos hablaban de que en el segundo semestre se iba a recomponer las cosas, a excepción de Alberto Fernández, que estábamos en plena pandemia en el segundo semestre de su gobierno, pero bueno, que nos arrastró sin ninguna duda a ser una de las pandemias más largas del mundo, y bueno, con las consecuencias económicas que ya. Pero ¿qué expectativa tiene usted como empresario, como el representante de los empresarios de la Unión Industrial en la provincia de San Juan, de acá en adelante, con todo esto que puede suceder, ley base, disminución de la inflación, estos pequeños brotes verdes que se pueden estar viendo? ¿Qué expectativas hay? A ver, nosotros somos optimistas por naturaleza, por eso somos industriales, por eso seguimos invirtiendo a pesar de estos momentos de crisis, de caída del mercado interno. Tenés empresas y tenés industrias que están invirtiendo hoy día. Eso es importante. Somos un país cíclico, esperemos que esto mejore, debería mejorar. O sea, tan mal, a ver, cuando uno está ya en el pozo y tocando el pozo, ya te queda pegar un brinco para arriba. Claro. Esperemos que se empiece a reactivar lo antes posible, pero bueno, obviamente hay una realidad que no estamos viendo hasta el momento una sola política industrial a nivel nacional. Entonces, hasta que no haya ninguna herramienta, va a ser muy difícil pensar de que vamos a poder crecer, ¿no? O vamos a poder mejorar la actividad industrial. Así que bueno, estamos a la expectativa de que empiecen a generarla. Tal vez este tiempo era el que necesitaban para acomodar algo de la macro. También hay que analizar a costa de qué se generó, digamos, se mejoró esta macro, este superávit fiscal, la inflación, porque también es importante que la gente entienda a costa de qué hemos llegado a mejorar o tener este superávit fiscal. Entonces, cuando vos dejás de pagar ciertas cosas, dejás la obra pública, bueno, mucha gente en la calle, etcétera, por supuesto, es como si uno en la casa no paga la luz, no paga nada, y sí, mi cuenta bancaria sigue con los 100 pesos que había cobrado, ¿no? Claro. Pero me cortaron la luz, no estamos comiendo, etcétera. Eso es importante también que se entienda y que la gente lo entienda. Ahora, esperemos, nosotros estamos muy activos solicitando estas políticas a través de la Unión Industrial Argentina, porque esto es algo macro, esto depende de Nación puramente, que se empiecen a generar estas políticas industriales y que se entienda que la industria es parte de la solución y no del problema. Señor Palacio, como siempre, le damos las gracias por su atención, por tener la deferencia para hablar con los cronistas en la mañana, y por supuesto lo vamos a seguir molestando cada vez que la información en materia industrial así lo requiera. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Muchas gracias. Fue el señor Ricardo Palacios charlando con los cronistas de la mañana, Daniel. Bueno, importante, ¿no? La visión que tienen los empresarios sanjuaninos a través de la Unión Industrial de la provincia de San Juan, Ricardo Palacios, su presidente, y esto que implica, sin ninguna manera, bueno, ver lo que está sucediendo más allá de